Hoy estamos en Baltanás, nos hemos acercado hasta la comarca del Cerrato y estamos en su museo con Gonzalo, que es uno de sus responsables. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco mejor dónde estamos. Bueno, pues mira, aquí se ve muy bien en este plano dónde estamos. Estamos en la parte sur de la provincia de Palencia, y estamos en plena comarca del Cerrato, el Cerrato castellano, porque como veréis, lo que es la zona roja trasciende la provincia de Palencia, se va hasta la de Valladolid y entra un poquitito en la de Burgos. Es toda una comarca muy grande, es decir, ella sola casi podría ser una provincia, y es una comarca histórica, es decir, con un referente histórico pues, desde el siglo XIV. Entonces agrupa una serie de pueblos, tanto palentinos como burgaleses y vallisoletanos. Y el Museo del Cerrato pretende ser, o por lo menos eso viene siendo desde hace 3 años, pues un poco la casa de los cerrateños, ¿no? Es decir, es un museo que lo que hace es proyectar la imagen del Cerrato como comarca, del Cerrato histórico, del Cerrato arqueológico, patrimonial, natural, y después un pequeño museo, bueno, pues con una colección de arte, de pinacoteca, de los mejores pintores que ha dado el Cerrato castellano. Bueno, ¿y cómo surgió la idea de crear este proyecto? Bueno, pues esto surgió hace casi 8 años, me parece, sí, 8 años. El museo lleva abierto 3, ahora en agosto cumple 3 años, pero el proyecto se empezó a desarrollar mucho antes, sobre todo los 2 últimos años anteriores a la inauguración, fue el trabajo, la época más fuerte y más potente del desarrollo del museo. El museo ocupa un antiguo palacio barroco de Baltanás, es un edificio de los más simbólicos del pueblo, y además un entorno de 2 edificios más que estaban anexos a él, que son 2 edificios modernistas, también del siglo XIX, y que todos ellos formaban, en último momento antes de ser museo, fueron el antiguo colegio de las monjitas de Baltanás. Entonces eso se remodeló, imagino. Vamos a pasar por aquí un momento. Bueno, explicándonos ahora dónde estamos. Bueno, pues esta es la sala un poco de que habla del Cerrato natural, el Cerrato de los paisajes, el Cerrato de la flora, de la fauna, hasta de la población, de lo que se produce dentro del Cerrato. Es decir, y da una imagen, es una primera toma para hacerse una idea de contacto de todo lo que es cómo está hecha y conformada la comarca. Entonces son paneles todos retroiluminados, y además con textos que están en castellano y en inglés para que cualquier visitante foráneo pueda hacerse una idea de cómo es el Cerrato. Y en él hay cosas pues muy curiosas, como por ejemplo estos cilindros que hay aquí, que cada uno de ellos emana el olor característico que tiene el Cerrato, porque el Cerrato, una de las particularidades que tiene es que es de las comarcas de Palencia que mejor tienen marcadas las 4 estaciones del año. Entonces, si tú acercas la nariz a cualquiera de estos cilindros, olerás cómo es el Cerrato en primavera, en verano, en otoño o en invierno. O sea que tenéis parte informativa pero también interactiva, ¿no? Claro, sí, está pensado para que dé una imagen de cómo es la comarca en sí. Además está preparada también con pantallas, con información, con datos económicos y fidedignos sobre población, distribución de los pueblos por el territorio. Observa esta maqueta que está hecha a tamaño original, a escala, de lo que es el Cerrato, para que te hagas una idea. Esta parte de aquí, este es el Duero, esto es lo que se llama la Ribera del Duero, es decir, el Cerrato llega hasta la Ribera del Duero, y aquella parte de allí es la zona la zona burgalesa de Lerma, es decir, que desde aquí hasta allí hay 80 kilómetros en línea recta. Fíjate qué extensión tiene el Cerrato. Tenemos cosas curiosas, como estas inquilinas que se nos vinieron a vivir aquí hace unos años. Se repobló el Cerrato con nutrias, y estas 2 nutrias que fueron naturalizadas por la Diputación de Palencia han estado recorriendo la provincia y al final han terminado en su sitio, que es en el Cerrato, porque es donde más se repobló el Cerrato. Esta es un poco la parte humana, y económica del Cerrato, ¿no? Se ve lo que se produce principalmente en el Cerrato, ¿no? Es una comarca principalmente agrícola y ganadera, ¿no? Aquel panel son retratos de cerrateños, eso los vamos cambiando cada cierto tiempo, se van poniendo a otros cerrateños para que estén todos representados, y ese Renault 12 que atraviesa la pared, bueno, pues es
una referencia a la fábrica de Renault que está dentro del territorio del Cerrato, y es un Renault 12 que fueron los primeros coches que se empezaron a hacer en Fasa Renault de Villamuriel. Están todos los pueblos del Cerrato representados en ese muro, tanto los palentinos, los burgaleses como los vallisoletanos. Y aquí hay un plano interactivo donde tiene una referencia que si tú metes el nombre del pueblo que quieres, te da la información sobre él. Te dice la población que hay, los habitantes, etc. En esa parte de ahí también tenemos un salón multimedia, es un sitio donde ha tenido mucha aceptación dentro del museo. Una sala de charlas, donde se dan conferencias de temas cerrateños, pero también de servicio público, de atención a los vecinos de la comarca. Esta sala está a disposición de todo el que nos pida. Aquí se han presentado libros, películas. En cierto modo el museo lo que quiere ser es un centro cultural pues para toda la comarca del Cerrato, es decir, y desde aquí hago un llamamiento a todos los alcaldes y a todos los pueblos del Cerrato para decirles que esta es su casa y que le tienen a su disposición para lo que quieran. Además, quiero también recordarles que a cargo del museo está una empresa, Turismo Cerrato, que son dos chicas de Baltanás, que se conformaron como empresa hace un año, y son las que realmente gestionan y mantienen el museo, le enseñan, y ellas organizan visitas turísticas por la comarca, organizan grupos, organizan visitas guiadas al museo, es decir, que son un poco el alma mater de este museo, ¿no? Porque yo lo único que hago es un poco venir aquí de mantenedor y de asesor del propio museo, y bueno, porque en su día se diseñó un poco a mi gusto, ¿no? Pero es un referente de la comarca, y lo bueno es que la gente de la comarca sepa que esto es de todos los cerrateños, no porque esté en Baltanás es solo de Baltanás, ¿no? Este es un museo que es para que esté representado todo el Cerrato y se sienta representado todo el Cerrato. La gente está muy volcada, ¿no? Imagino trabajando. Sí, yo desde luego en los 3 años que lleva abierto te puedo decir que han sido ya casi 20.000 visitantes los que ha tenido el museo en los 3 años. Pero es que además no solo es eso, es la cantidad de actividades que tenemos. Por ejemplo, el día 10 vamos a tener un concierto en un patio que luego le veréis, el patio de las Gradas, donde en verano hacemos conciertos, unos nos les manda la Diputación, por ejemplo, el día 10 le va a pagar el Ayuntamiento de Baltanás, se hacen conciertos, se hacen charlas, siempre tenemos una exposición de algún pintor o escultor que se les cede la sala por 15 días para que ellos expongan, es decir, que es un museo vivo, no es solo un sitio donde se exhiben cosas, sino que tiene actividades culturales. Tienen las puertas abiertas, ¿no? Sí, aquí está. Este museo está para que le disfrute todo el mundo, ¿no? Además, mucho de lo que hay se puede tocar, quitando la pinacoteca y las cosas que están dentro de la vitrina, pero además está todo para tocarse, son aparatos interactivos, es decir, que es un sitio de lo más asequible, tanto para niños como para mayores, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, cuéntanos dónde estamos ahora. Estamos en la parte alta del museo, ¿no? Esta es la primera planta. La zona, los 2 edificios modernistas, lo que estamos viendo es lo que es propiamente el centro de interpretación del Cerrato, porque el museo tiene 2 partes. Una que es la zona de interpretación del centro de interpretación del museo, y luego un palacio barroco, que luego lo vais a ver, que es un verdadero museo. Es decir, que es un verdadero búnker, además es un edificio de piedra y un edificio barroco artístico, está catalogado como uno de los mejores edificios civiles barrocos de la provincia de Palencia. Y que es la zona del centro de interpretación, tenemos una sala, cada 15 días ponemos una vitrina dedicada a uno de los pueblos del Cerrato. Entonces, esta quincena que habéis venido está dedicada a Herrera de Valdecañas. Entonces, los pueblos, nosotros les hacemos ese display que veis ahí, con los datos del pueblo, algunas fotos que representan la imagen del pueblo, y los pueblos nos traen cosas, sus cosas que quieren que figuren en la vitrina. Por ejemplo, Herrera nos ha traído un Cristo de su parroquia, algunas publicaciones, fotos antiguas, un cuadro de un pintor de la iglesia del pueblo, y por ejemplo esta maqueta, que es muy curiosa porque es una maqueta de la iglesia en la cual, como verás, nada tiene que ver con la foto, porque esta iglesia hace unos años perdió la torre, se vino abajo, y es una maqueta que reproduce cómo era la iglesia antes de que perdiese la torre. Entonces este espacio, es decir, dentro de 15 días, si venís por aquí, habría otro pueblo, es decir, así hasta que recorremos los 40 y tantos pueblos del Cerrato. Y cuando acabemos volveremos a empezar, es decir, la idea es que cada 15 días esté siempre representado un pueblo del Cerrato. ¿Cuál es el siguiente pueblo, para quien no quiera venir a ver? Pues mira, me pillas en blanco, no, me parece que es Ontoria del Cerrato, es el siguiente que le toca el turno.
Y esta es la otra sala, que es una sala dedicada, bueno, principalmente a la arquitectura tradicional del Cerrato, porque Cerrato, uno de los muchos componentes interesantes que tiene del patrimonio es su arquitectura tradicional. Tenemos una maqueta con reproducción de una casa tradicional, pero luego fotografías de diferentes pueblos, las bodegas del Cerrato, que es algo muy característico del Cerrato. Tenemos hasta una casa rupestre reconstruida en 3D que se puede recorrer con un joystick para visitarlo. Y desde luego tenemos temas muy específicos, que es los modelos característicos, más característicos de la arquitectura tradicional del Cerrato, que están en esa otra parte de ahí del fondo, que son sus famosos chozos de pastores, los palomares, las bodegas y los molinos. Es la arquitectura tradicional. Lo más tradicional, lo que más identifica a Cerrato son sus barrios de bodegas. Por ejemplo, Baltanás tiene un barrio de bodegas que casi llega a las 400 bodegas. Es uno de los barrios de bodegas más grandes de este país, junto con Torquemada y algún pueblo que hay por ahí de La Mancha. Y desde luego los chozos de pastor, que aquí, por ejemplo, tenemos una maqueta pequeñita hecha por un pastor de antigüedad, que nos la preparó, la hizo además con piedras naturales del páramo, igual que y nos hizo una maqueta para que la tuviésemos en el museo, ¿no? Y nos la regaló al museo. Y después tiene una segunda parte, esta sala dedicada un poco a las fiestas, tradiciones, los estilos de vestir. Por ejemplo, esta vitrina que tenemos aquí, pues son 2 trajes de novia y una capa. Lo bonito de la historia es que la capa y los trajes nos los regaló un señor de aquí de Baltanás, que fue alcalde, y son los 2 trajes de novia de las 2 mujeres con las que se casó. Se casó con una primero, enviudó y se casó con la segunda. Y son los trajes de novia de sus 2 mujeres, y esa es la capa de él. Entonces lo cedió al museo y está expuesto en la vitrina. Y al otro lado pues tenemos lo que era o se consideraba el traje tradicional del Cerrato palentino, Cerrato castellano, que era un traje muy sencillo, y era un traje normal de labor. Aquí al lado hay una columna de música donde hay una serie de músicas tradicionales del Cerrato, que si tú te pones los cascos, te colocas los cascos, apretas la que quieres y las puedes oír. Y un homenaje a dos hermanos dulzaineros que hubo en los hermanos Adrián de Baltanás, que uno de ellos, aparte de ser dulzainero, construía dulzainas, y las construía en madera de ébano, y además las dotaba de una serie de llaves que la dulzaina dejaba de ser casi una dulzaina para convertirse en clarinete. Los 2 hermanos estos fueron depurados en la guerra civil, y esto es un poco el homenaje a la música tradicional del Cerrato, porque hubo muy buenos tocadores de dulzaina y de música tradicional por todo el Cerrato castellano. Y después tenemos un pequeño espacio aquí dedicado a un vídeo, que es un corto que se rodó, en el cual se reproduce, se muestra pues cómo se vivía un poco en el Cerrato hace 100 años. Lo bueno del corto es que se hizo con una productora y con actores, pero casi todas las personas que salen son gente del Cerrato que se prestaron para colaborar en el rodaje del corto. Es muy agradable, creo que es el corto del cine español más visto, es decir, porque a la gente la gusta mucho, además dura nada más 10 minutos, y es el desarrollo de un día en 1900 por el Cerrato, desde que amanece hasta que se acuesta, ¿lo ves? La gente lavando, y la vida que van haciendo, y es una pequeña historia que se va contando. Y este es el espacio que te decía que tenemos un poco dedicado, pues a los artistas que quieran venir a participar en el Museo del Cerrato y a proyectar su obra. Esta es la sala de exposiciones temporales. Aquí esta sala la cedemos a todo el que quiera, fotógrafos, escultores, pintores, maquetistas, que quieran hacer una exposición. Lo único que tienen que hacer es que tienen que dejar una pieza de las que exponen en el museo, un poco donarla para que nosotros hagamos una colección en el tiempo. Hoy, por ejemplo, estáis viendo, esta es una exposición de la Diputación, es de los fondos de la Pinacoteca de la Diputación,
que va a estar aquí 15 días, pero por ejemplo dentro de 3 o 4 días pues viene una pintora baltanasiega, una chica de Baltanás que es pintora y va a exponer aquí 15 días sus cuadros y a la semana siguiente, dentro de a otra quincena, pues va a venir una mujer de un pueblo del Cerrato de Valladolid que va a traer una exposición de patchwork, que es eso que se hace con telas, que como veréis admitimos de todo lo que se quiera exponer y todo lo que se quiera proyectar, porque es una de las misiones que tienen que tener los museos. Además yo siempre he entendido que los museos se tiene un poco en este país la idea de que es un sitio donde se dejan las cosas y ahí se quedan llenándose de polvo. No, es decir, los museos tienen que ser eso, un sitio donde se queden cosas al resguardo para que las pueda ver y proyectar la sociedad, pero tiene que tener unos espacios públicos donde la gente participe, colabore y vea que es un espacio ágil y de hecho ya se está proyectando mucho. El Museo de Palencia, por ejemplo, también lo hace, el Museo de Palencia hace sus exposiciones temporales, etcétera. Pues esa es la idea, ¿no? Aunque nosotros, claro, tenemos una pinacoteca que es la que ahora os voy a enseñar. La pinacoteca está formada por obras que esos artistas han ido cediendo, ¿no? No, la pinacoteca está formada por obras que el museo ha comprado. Es decir, cuando empezamos a montar el museo, una de las partes que se dedicó, aparte de la rehabilitación del edificio y la adaptación para el museo, es que pedimos unas ayudas para adquirir obra. Entonces todo lo que vais a ver es obra adquirida, es propiedad del museo, excepto 2 o 3 cuadros que les tenemos en depósito de gente que nos les ha cedido, coleccionistas que como les ha gustado la idea, pues ellos tenían algún cuadro, entonces nos lo han dejado en depósito, los tenemos aquí en depósito. Hay algunos que ya llevan los 3 años, porque nos los dejaron a principios de cuando abrimos el museo y aquí siguen, es decir, y hay obra. La idea era principalmente tener obra de pintores cerrateños, nacidos en el Cerrato, ya fuesen de Palencia, de Burgos o de Valladolid. Pero luego hemos ampliado y tenemos, por ejemplo, pues pintores costumbristas que reflejan un poco escenas de la vida cotidiana del Cerrato, incluido una colección de grabados que tiene el propio museo, así como pintores palentinos importantes y castellanolenses. Por ejemplo, estos que hay aquí, que les habéis filmado hace un rato, pues son del pintor, del acuarelista de Dueñas, Meneses, Jesús Meneses. Es uno de los mejores acuarelistas que ha tenido este país, pero es un cerrateño, es decir, tenía que estar representado en el Cerrato. Pero, por ejemplo, en esa parte de ahí, pues tenemos desde un Belazanetti, que es ese que está ahí enfrente, a un Germán Calvo, que es ese retrato de esa señora de esa parte, que es, por ejemplo, ese cuadro es un cuadro que nos le han dejado en depósito, unos particulares de Palencia, o pintores como este pintor francés, que este pintor tiene un par de cuadros en el Museo del Louvre, y era un pintor especialista en pintar pastores. Entonces este cuadro salía en subasta en Barcelona y tuvimos posibilidad de adquirirle porque es una imagen típica de un pastor de los de por aquí, del Cerrato, ¿no? O escenas como esa acuarela que veis ahí, que representa a los monjes de la Trapa, en uno de sus capítulos, y también eso es un cuadro que está en depósito en el museo. Nos lo ha dejado un coleccionista particular, bueno, pues porque creía que era un buen sitio para que se viese ese cuadro. Diferentes obras y diferentes autores, sí, y diferentes nacionalidades incluso. Sí. La idea en el fondo era que la colección de pintura, todos los pintores que están aquí representados son pintores ya fallecidos y que estuviesen consagrados, ¿no? Por ejemplo, esta otra sala, que es la más importante de la pinacoteca, esta es la de los pintores propiamente cerrateños, ¿no? Y entre ellos tenemos a este pintor, Juan Antonio Morales, que fue un pintor que nació en un pueblo de Valladolid, es un gran pintor, un retratista, para que algún palentino, por ejemplo, pueda hacerse una referencia, pues por muchos años en el salón de plenos de la Diputación hubo un cuadro del Rey grandísimo. Bueno, pues este era el pintor y este hombre se especializó en hacer retratos de personas, sobre todo de la burguesía. Su historia de vida es apasionante. Este hombre colaboró con La Barraca, con García Lorca, y después estuvo perseguido durante la Guerra Civil, y cuando acabó la Guerra Civil le habían condenado a muerte, le conmutaron la pena, se puso de parte del franquismo y empezó a pintar a toda la burguesía franquista.
A él se debe, alguien lo recordará, los primeros billetes de 1000 pesetas representaban a los Reyes Católicos. Bueno, pues el grabado le hizo él, este pintor. El otro pintor cerrateño por excelencia es Pedro Mozos. Es un pintor que nació en el pueblo que hemos visto, que tenemos dedicado la sala, en Herrera de Valdecañas, nació allí, pero toda su obra la hizo en Madrid. Se le considera uno de los mejores pintores de la Escuela de Madrid. Fue un hombre con una vida apasionante, inquieta, pintó muchísimo, cantidad de obra, con obras muy valientes, por ejemplo este cuadro, que se llama Ecos de Guerra. Este cuadro lo pintó en 1941, es decir, 2 años después de acabar la Guerra Civil, y como veréis, en él se representan, bueno, pues fusilamientos, etcétera. Es decir, tocar en ese momento este tema y pintar este cuadro demostraba una gran valentía. Fue un hombre de gran carácter, toda su obra está representada, hay cantidad de cuadros de él, nosotros tenemos hasta alguno más guardado, y estamos detrás de la idea. Para el 2015 se cumplen 100 años de su nacimiento y nos gustaría hacer una exposición antológica en todo el palacio dedicada a él, traer cuadros, porque hay cuadros de él en el Reina Sofía, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el de Málaga, traer cuadros de media España, completar todo el palacio con obra de él, y además publicar un libro que ha hecho una colaboradora del museo, una periodista, sobre su biografía, porque es una biografía apasionante y lo mucho que trabajó. Y entre las obras curiosas y los secretos que tiene el museo, porque como todos los museos tienen algún secretillo, bueno, pues nosotros también tenemos alguno. Entre ellos está este cuadro, que es una maternidad que pintó Pedro Mozos, es uno de los primeros cuadros que adquirimos, le compramos en Madrid, tuvo una historia de compra apasionante, y fue muy curioso porque todos los cuadros tienen, claro, son cuadros que algunos tienen 80, 90 años, hay que someterles a un proceso de restauración, de limpieza. Tuvimos la suerte de que en Baltanás una chica restauradora de pintura se casó con un vecino de Baltanás, y ella se ofreció rápido a colaborar con nosotros, y ella ha limpiado y ha restaurado casi todos los cuadros. Y el día que se puso a trabajar con este cuadro, pues me llamó por la tarde y dice: Gonzalo, ven para acá, dice, porque este cuadro tiene un pequeño secreto. Y el secreto es, voy a quitar la alarma, porque el secreto es que detrás de la pintura original hay otra pintada, que no lo sabía ni la persona que nos lo vendió, porque estaba tapado con otro lienzo, y resulta que es un cuadro donde se retrata a Pedro Mozos. Este es Pedro Mozos de joven en su estudio pintando, y se lo hace un amigo que se conoce, que le fue a ver y me dijo: dame un lienzo, y en lo que hablamos te pinto aquí, te hago un retrato, porque es... Y el amigo, con la pintura todavía fresca y la punta del pincel, marcó a mi amigo y gran pintor, Mozos, Tarrasó, 1944. Este Tarrasó es un tal Casimir Tarrasó, un pintor catalán muy bueno, es un pintor que pintaba paisajes, además observa que es un pintor de pincelada muy larga y tal. Él principalmente pintaba paisajes, hay muy pocos retratos pintados, y le hizo este retrato. Y es muy curioso, porque claro, este es anterior al que está al otro lado, ¿no? Es muy curioso que Pedro Mozos cogiese este cuadro, le reutilizase y le vendiese. Aunque era muy normal que los pintores hiciesen eso, sobre todo en la época del Renacimiento se hacía mucho, y muchas veces se hacía con enemigos artísticos. Es decir, se cogía un cuadro de un enemigo artístico y por el otro lado se pintaba un cuadro. Y esta es una cosa que llama mucho la atención a la gente que nos visita, porque no es muy corriente pues encontrarse. Tenemos el problema que, como veréis, el cuadro está pintado a contramano, y entonces la única posibilidad es de tenerle que descolgar y volverle a colocar. Pero bueno, es una originalidad que tiene el museo. Es uno de los secretos, nos decías, ¿no? ¿Eh? Es uno de los secretos, nos decías. Sí, es uno de los pequeños secretitos que tiene el museo. Luego tiene, esto es un palacio barroco, entonces tiene rincones y no sé. Y después, alguna de las cosas mejores que tiene este museo es esa colección que hay ahí, de 6 cuadros. Son 6 cuadros de Casado de la Bisbal, que a todo el mundo le sonará, es el gran pintor palentino y uno de los grandes pintores de este país. Bueno, pues es una colección que pudo adquirir en estos años, ha podido adquirir el Museo del Cerrato. Sobre todo estos 4 evangelistas impresionantes, que fue unos bocetos que él preparó para unas pechinas de una iglesia o de una catedral, dicen por ahí que era para la Almudena, ¿no? Yo creo que se lo encargaron,
Y es impresionante en el detalle, con lo pequeñitos que son, el detalle que está pintado, porque era un gran maestro. Además, estos cuadros les pintó casi 3 años antes de fallecer. Este otro, que es también un cuadro muy interesante, El Responso, es muy curioso porque este cuadro creemos que ha venido de Argentina, es decir, que este cuadro le debía de tener su hermano, que fue el fundador de una colonia impresionante en Argentina, que era su hermano era millonario, es decir, un hombre que montó un imperio, un emporio en Argentina. Creemos que ha venido de Argentina porque por detrás el cuadro es el marco original, tiene una serie de pegatinas que hablan de Rosario, que es el sitio donde vivía el hermano, y el cuadro representa a la iglesia de Villada, de San Facundo, donde ellos fueron bautizados. Y es muy probable que Casado de la Lisal lo pintase de memoria, pero lo ha pintado tan de memoria que hemos cogido nosotros una foto, nos hemos ido allí y está reproducido todo perfectamente, incluida el transparente de la Virgen que tiene atrás. Y después un gran retrato que hay de una señora que no sabemos quién es, de Casado de la Lisal, que es este que está aquí, que demuestra lo excelente retratista que era Casado de la Lisal. Es una mujer típica del Cerrato, de la Tierra de Campos, una mujer seria, enjuta, pero con un lavado de cara impresionante. Es uno de los grandes retratos que se conservan de Casado de la Lisal. Y esa pequeña estatuilla, que pasa mucho desapercibida en el museo, bueno, pues es el busto de un vecino de Baltanás, un tal Abelardo Rodríguez, que era un abogado, que no debió ejercer nunca como abogado, y que estaba en la tumba de él en el cementerio. Y es curioso porque ese pequeño busto está hecho por un discípulo del Lliure y estaba olvidado en el cementerio del pueblo. Y nosotros lo hemos rescatado para que forme parte del museo. Además, ahora en agosto vamos a incluir 2 cuadros más que se han adquirido hace poco, que van a formar parte de la Pinacoteca. Uno es de Eugenio Oliva, que es un pintor que era palentino también, que ha sido adquirido hace poco, y uno nuevo de Meneses, que decir que la Pinacoteca se sigue recreando y creciendo. Recientemente, además, también hemos recibido 2 de los premios que se han hecho de pintura en la calle de Baltanás, que los organizadores les han cedido al museo, y un último cuadro de la última exposición que ha habido, porque todas las exposiciones, la gente que viene a exponer siempre nos deja un cuadro aquí, que aquí se queda a formar parte de la colección. Cuando tengamos ya suficientes, haremos una exposición retrospectiva con toda la gente que ha ido pasando por el museo. Bueno, y este es el otro secreto que tiene el Museo del Cerrato, que es este patio. Este es un patio barroco, no hay uno parecido en Palencia. Es decir, la fachada del palacio desde la calle ya se hace intuir de que es un edificio noble, pero vamos, lo que más nobleza le da es este pequeño patio, que es un patio pues al estilo de los patios cordobeses, sevillanos, es decir, porque está hecho con las mismas estructuras y además, bueno, está hecho posiblemente por maestros de esa época o que lo intentaron copiar, entre otras cosas porque quien lo mandó construir era un hombre que estaba en ese momento residiendo en Sevilla, que era un hijo de la villa que se había enriquecido en las Indias y se mandó construir este edificio. Claro, él se le había olvidado cómo era esta tierra. Este es un patio tan pequeño, tan cerrado, que claro, aquí la humedad pues te crea un pozo de humedad y de verdín. Entonces nosotros, eso ha sido una de las partes más laboriosas de restaurar del museo, pero se ha convertido en una pequeña joya. Además, se le cerró con una bóveda de cristal y es un espacio muy bonito que llama mucho la atención a la gente que visita el museo porque no se lo espera, porque además después de lo que se viene recorriendo, de pronto encontrarte con este patio, y es que además es un patio que durante el día y la noche cambia mucho de color. Es decir, la piedra es una piedra franca que se llama, y es una piedra que absorbe mucho la luz, y entonces no es lo mismo verle por la mañana que por la tarde o al atardecer o por la noche cuando encendemos las luces naturales del patio, y entonces da una luz. Es un patio que la gente le utiliza nada más para sentarse, tenemos ahí un espacio para que la gente descanse de la visita al museo, y después, sobre todo en invierno, hacemos también conciertos. Dentro de él se hacen conciertos sobre todo de música de cuerda, porque claro, la acústica es impresionante, pero claro, no aguantaría pues instrumentos de percusión, y entonces tienen que ser normalmente o de viento muy flojo o de música de cuerda. Bueno, pues esto, por ejemplo, es la continuación del patio, que es la escalera.
Es una escalera de la misma época, barroca, con yeserías barrocas, que se ha conservado como fue en su día. Y es que este edificio, como te contaba antes, este edificio ha pasado por muchas historias. Ha sido un hospital para pobres, fue una casa, ya te digo, un palacio barroco que alguien construyó y que nunca habitó, y al final, los últimos 70 años, fue el colegio de las monjitas de Baltanás. Entonces aquí, en la parte del palacio, aquí vivía la comunidad de monjitas que daba clases en Baltanás, porque la otra parte que hemos estado, donde está el centro de interpretación, era el aulario. Entonces esto lo hemos procurado mantener como estaba, es decir, conservar todo lo posible. Hasta el pasamanos que hay en la escalera es el original, es decir, se ha intentado respetar. Y se convierte en uno de los atractivos más llamativos del propio museo. Como verás, hace muy buena temperatura, es un sitio muy fresco. Las columnas de aquí abajo, con ese espacio que hemos de ese banco corrido en forma de V que tenemos ahí, que es todas las personas que vienen a visitar el museo aquí hacen lo que llamamos nosotros la paradilla. Se sientan aquí, disfrutan del patio, porque además, ya sea por la mañana o por la tarde, es un sitio muy fresco, se está muy bien. Y además da mucho juego, ya os digo, sobre todo en invierno, pues ponemos en una esquina a los músicos y el resto lo llenamos de sillas y se dan contentos. Y es que además se me notará hasta al hablar que la acústica que tiene es muy buena, es decir, se oye muy bien, cualquier pequeño ruido representa muy bien. Y aquí llegamos ya a otra parte noble del propio museo, que es dedicado al arte sacro. Todo lo que aquí veis son piezas de arte sacro que pertenecen a la parroquia de Baltanás. Aquí sí que quiero dar las gracias al Obispado de Palencia y a la propia parroquia, porque bueno, estos bienes normalmente no salen de las iglesias, pero en este caso, bueno, pues porque también este edificio pertenece a una fundación en la que está también representado el Obispado, ¿no? Entonces nos han cedido pues lo mejor que tiene la parroquia de Baltanás, que es la poca imaginería que tiene, esas piezas que veis ahí, y sobre todo esta impresionante colección que hay aquí de orfebrería sacra. Es una colección impresionante que tiene la parroquia de Baltanás, en la que hay que destacar esa cruz procesional que ha estado por 2 veces en las Edades del Hombre, es de las pocas cruces procesionales de esa categoría que hay en España. Para que os hagáis una idea, la maza de abajo, nada más la maza de abajo, pesa 25 kilos. Es decir, quien la saca, que la sacan siempre en procesión, lleva una especie de armadillo para poderlo sujetar, porque pesa muchísimo. ¿Esto sale de aquí o una vez que entra en el museo ya no sale? No, está aquí sí, pero por ejemplo la cruz la sacan, me parece que es en Semana Santa y en otra, y sale, y por ejemplo estas 2 piezas que hay aquí, que esta es la Virgen original, la Virgen de Revilla, que es la patrona de Baltanás, es una virgen gótica, de principios del gótico, pero observar que es una virgen muy bonita, es decir, es muy simpática, están riéndose tanto la virgen como el niño, y esta virgen fue robada por Eric el Belga. Esta virgen iba montada en un burriquillo y al lado iba San José. Cuando la robó Eric el Belga se recuperó la virgen, pero el burriquillo y San José desapareció. Y este niño de Pascua, que es un niño Jesús muy bonito, que también es de la parroquia, observad el detalle, que tiene zapatitos, unos zapatitos de plata y una flor en las manos. Son obras todas de Baltanás. Son todas de la parroquia de Baltanás. Aquí no hay representación de otras parroquias, porque como todas las parroquias tienen sus. Y esta es una primera parte, incluido ese cuadro que se ve al fondo de la Asunción de la Virgen, que es un cuadro que lo mismo estaba en el Museo Diocesano de Palencia, y el obispado, pues en su día había pertenecido a un convento que hubo aquí de franciscanos, y el obispado lo cedió para que estuviese representado aquí en el museo. La parroquia de Baltanás, aparte de la colección de arte sacro, tiene una impresionante colección de ropajes litúrgicos. Es decir, podríamos llenar medio museo porque es impresionante la colección que tiene. Pero, por ejemplo, estos que veis aquí, estas capas fluviales que veis aquí, son de la época de los Reyes Católicos. Es decir, esos escudos que hay ahí son de los Buendía, que eran señores de dueñas y que promocionaron el matrimonio de los Reyes Católicos. Esta Virgen formaba parte de un conjunto que era Santa Ana, la Virgen y el Niño. Hubo un momento, el Concilio de Trento prohibió que se
que se reprodujesen las tres imágenes. Entonces cortaron a Santa Ana, quedó la Virgen y el Niño y la mano de Santa Ana. Entonces se la recuperó y estaba en la parroquia y se la trajo aquí. Y junto con la colección de ropajes litúrgicos, pues tenemos una colección que tiene también impresionante la parroquia de Baltanás, que es una biblioteca, tiene una biblioteca con muchísimas publicaciones. Se hizo una selección y hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, una primera edición de las obras de Santa Teresa y por ejemplo, la Real Cédula de Carlos III cuando se suspende la Compañía de Jesús. Son todos documentos originales. Pero os puedo decir que la biblioteca de la parroquia tiene, bueno, con ella sola se podría hacer una exposición porque hay cosas muy interesantes. Y aquí volvemos un poco a lo que es el centro de interpretación también del museo, una ampliación. Esta es la parte dedicada a la historia del Cerrato. Empezamos desde la prehistoria, se cuenta, bueno, es decir, el famoso hombre de Atapuerca, la raya de la Sierra de Atapuerca casi llega a los límites del actual Cerrato. Es decir, más uno de sus investigadores, Asuaga, pues algunas veces me ha dicho mi Gonzalo, busca que tiene que haber hombre anteceso seguro por el Cerrato. Vale, no tenemos tiempo para llegar. Pero bueno, hasta que encontremos al hombre de anteceso en el Cerrato, pues te presento a un cerrateño de la Edad del Hierro, es un guerrero vaceo. Con este guerrero vaceo se fotografían muchos, sobre todo los chavales, se ponen alrededor de él, y las chicas, porque las chicas dicen que es rubio y con los ojos azules. Yo le sigo viendo blanco todo él, pero es una representación de lo que era un guerrero de la Edad del Hierro en el Cerrato. Hay algunas que preguntan que dónde están estos cerrateños y yo les digo que tienen que ir al monte, que están por el monte, ¿no? Estos paneles están dedicados a la época romana, es decir, son reproducciones. Esto que veis son villas que hay actualmente en el Cerrato. En el Cerrato están localizadas unas 60 o 70 villas romanas, todo el Cerrato castellano. Y solo hay excavadas 2, o empezadas a excavar 2. Todas las demás siguen estando en el campo, esperando que algún día las podamos excavar. Y entre ellas está esta curiosísima que veis aquí, en la cual se ve un edificio que es como una pequeña villa y al lado un gran templo, probablemente paleocristiano, es decir, de la primera época. Esto está en la zona del Cerrato de Valladolid. No os digo el lugar porque bueno, son sitios que se tienen, pero por ejemplo tenemos un vídeo ahí donde se ven algunas fotos aéreas que se ven perfectamente los yacimientos de donde están las villas romanas. Roma se instaló en el Cerrato porque era un territorio donde se podía tener explotaciones agrícolas, ganaderas y además mucha caza, porque muchas de aquellas fincas vivían mucho de explotar la caza de la zona. Las dos villas romanas que comentabas antes que están en excavación, ¿cuáles son? Estuvieron en excavación. Una fue en Villaviudas y otra en Ontoria de Cerrato. Y otra que hay en Dueñas, que esa se rescavó porque en su época la excavó Palol y es una gran villa. Yo siempre, a mi amigo Javier Cortés me decía que la villa de Dueñas era mejor que la de él de la Olmeda. Es decir, que si lo decía él por algo sería, ¿no? Pero ahí está pendiente de que algún día se retomen los trabajos de excavación, porque además es una villa que por su excelente situación sería una maravilla poderla abrir al público. De todas formas, cuando estábamos montando el museo, pues tuvimos tan buena suerte o tan mala, luego os lo contará la alcaldesa, de que en el polígono, cuando se pusieron a hacer las obras, pues apareció eso que veis ahí. Es decir, en lo que es el espacio del polígono apareció un poblado de la Edad Media y más de 1000 tumbas, un cementerio con más de 1000 tumbas de diferentes épocas, desde época visigoda hasta bien avanzada la Edad Media. Es decir, 1000 y pico tumbas con sus correspondientes silios para almacenar grano, el poblado, varias iglesias de diferentes épocas, desde época visigoda hasta mediados de la Edad Media, y entre los 1000 y pico enterramientos aparecieron estos sarcófagos que veis aquí. Nosotros hemos recuperado 2 para el museo, pero aparecieron una docena de ellos. Observar qué piezas que estaban, donde tenían sus personas enterradas, etcétera, etcétera. Es decir, y se han recuperado y están expuestos en el museo. Pero, por ejemplo, han aparecido restos de época visigoda con piedras iguales a las que están en la iglesia de San Juan de Baños. Es decir, que el Cerrato debió contar con varias iglesias de época visigoda repartidas por todo el territorio. Lo que pasa que, claro, muchas de ellas se perdieron porque sobre las iglesias arruinadas visigodas se construyeron luego las románicas. Pero han aparecido unas piezas que me imagino que el Museo de Palencia, que están actualmente en el Museo de Palencia, dentro de poco las expondrá porque son piezas muy, muy curiosas. Una alegría, ¿no? Imagino, para
Para los Para baltanasianos, nosotros sí, para mí, para el museo, para los investigadores. Pregúntale a la alcaldesa y ahora es como te dice que no tanto, porque esto paralizó muchas obras, hubo mucho que luchar, porque claro, era un gran yacimiento y hubo que primero excavarle antes de poder construir. Hoy actualmente allí está el polígono construido. ¿Y hoy se puede visitar o...? No, ya no quedó nada, queda la referencia, todo el estudio, todos los planos que se han hecho, las fotografías y estos dos sarcófagos y los materiales que se han retirado y que están estudiando la empresa que en su momento excavó la necrópolis. Bueno, y aquí estamos ya en la parte dedicada a la historia, a la época moderna. Por ahí está, al final de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, y este es un espacio que tenemos dedicado a la Guerra de Independencia, porque el Cerrato tuvo mucha importancia en la Guerra de Independencia. Una de las mayores partidas guerrilleras que tuvo España contra el ejército francés eran las partidas guerrilleras que nacieron en el Cerrato. Entre ellas estaba una que dirigía al cura Merino, que era un cura de la zona de Lerma, y un personaje palentino, muy palentino, que ha sido muy poco estudiado, que es Juan de Tapia, que era un cura de Astudillo y que tenía una partida guerrillera, y cuando estábamos preparando el museo, el archivo del Ayuntamiento de Baltanás, que tiene un impresionante archivo dedicado a la Guerra de Independencia, en el archivo localizamos este bando. Este es un bando que en su momento los franceses sacaron poniendo precio a su cabeza, y está escrito en castellano y en francés. Entonces describen todas las partidas, por qué se le busca, ponen precio a su cabeza y le describían perfectamente. Claro que yo con la descripción, porque además la descripción es muy buena, porque dice, tiene la edad de 46 años, pelo y cejas negras, ojos hundidos, nariz aguileña, boca regular, le falta un diente, barba estrecha, alto de estatura y bastante flaco. Yo dije, bueno, a ver si con esa descripción podemos reconstruirle. Cuando estábamos en esas intentonas de intentarle reconstruir, pues resulta que en la Biblioteca Nacional se conservaba un grabado con un retrato de él, porque había llegado a ser coronel del ejército posterior. Y entonces, pues el personaje sí. Entonces, pero tuvo una importancia capital. Estos guerrilleros, en cierto modo, fueron los que hicieron recular a gran parte del ejército francés en la Guerra de Independencia. Y el Cerrato, bueno, ha querido dedicar un espacio a esa época, porque es muy interesante. Tenemos algunos documentos muy curiosos, que son originales, de esa época, donde se dicen las cosas que se llevaban, lo que dejaban, a quién reclutaban, etcétera, etcétera. ¿Estos documentos en concreto qué explican? Pues por ejemplo hay uno ahí que le pide una pensión porque le han dado, con perdón, le han dado un tiro en el culo. Y entonces pide una pensión porque recibió un tiro del ejército francés y él luchó como guerrillero. Pero hay otro ahí en el que describen lo que se han llevado de unas casas. Claro, llegaban y les llevaban las sábanas, las mantas. Es decir, son documentos que hemos querido un poco para que, bueno, sacarles fuera del contexto de lo que se tiene muchas veces por la guerra, las grandes batallas. Es decir, detrás de las grandes batallas hay unas pequeñas batallas y una vida cotidiana que tiene que estar reflejada. Yo animo a algún investigador de esa época a que se dé una vuelta por aquí, que le enseñamos el archivo del ayuntamiento para que hagan un buen trabajo sobre la guerrilla antifrancesa en la época de la Guerra de Independencia. Pues el Cerrato ha tenido muy buenos alfareros. Les ha habido por muchos pueblos. Por ejemplo, aquí tenéis unas piezas de Astudillo, del alfarero tradicional que hubo en Astudillo, y aquí tenéis la del último alfarero que hubo en Baltanás, porque también Baltanás tuvo un grupo de alfareros muy importante. Por ejemplo, estas piezas nos las cedió hace muy poco la esposa del último alfarero que hubo en Baltanás. Es un poco mezclar la historia con la historia de las grandes épocas, eso de Carlos V, de los reyes católicos, con lo que es la vida, con lo que ha vivido la gente tradicionalmente. Y ya para despediros un poquitín, pues os enseñamos un poco cómo estaba este edificio antes de que nos ocupásemos de él, le rehabilitásemos y le convirtiésemos en el actual Museo del Cerrato. Observad en qué estado, era un estado que la única salida que quedaba era tirarle, y entonces, bueno, pues le hemos dado este uso. ¿Y qué os parece estar trabajando en un sitio como este? Pues una oportunidad muy grande de conocer lo que hay en nuestra comarca y de contarlo, de transmitirlo. Es un trabajo muy interesante, la verdad. Muy gratificante, ¿no? Muy gratificante, y en el que sientes que puedes hacer muchas cosas, que puedes aportar. Pues eso te motiva mucho diariamente. Cuando vienen visitantes, ¿qué vienen buscando, más que nada?
Los visitantes que se acercan al Cerrato cada día más tratan de saber más de casi todo del Cerrato, tanto a nivel de pues, lo que aparentemente puede aparecer más que se pregunta, que es el patrimonio, pero las personas que se acercan al museo se interrogan también sobre la historia de la comarca, cómo se vive aquí y por supuesto también sobre el paisaje. Es algo que atrae también a una parte importante. Muchas veces venir aquí yo creo que abren más interrogantes todavía, ¿no? Porque se conocen cosas que a lo mejor ni se imaginan. Sí, yo creo que en general la sensación que transmiten las personas que se acercan al museo es esa, la que tú acabas de comentar, precisamente la de sorpresa, la de que se encuentran con algo que no esperaban encontrarse. Por un lado en sí mismo el museo y lo que el museo te cuenta que puedes encontrar en el Cerrato. Y en este emblemático patio nos encontramos charlando con María José, que es la alcaldesa de Baltanás. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nos han comentado antes que durante el verano realizáis aquí muchas actividades culturales, sobre todo. ¿Qué tenéis preparado para este verano? Pues tenemos varias cosas. Tenemos un concierto de arpa y guitarra a cargo del dúo Guitarrarte para el día 10. Invitamos a toda la gente que quiera venir a escucharlo, porque yo creo que va a ser una cosa muy original y muy bonita. Son muy buenas artistas, muy buenas músicas, son dos mujeres, y eso es a las 7:30 de la tarde. Lo hacemos fuera. Este patio es una preciosidad, pero se queda pequeño en verano para la gente que le gusta ir al concierto, y lo hacemos fuera, en el patio de las gradas, y esperemos que acompañe el tiempo y se pueda disfrutar de un buen concierto. Pero tenemos otras cosas también. Por ejemplo, tenemos una charla de prevención de incendios que hacen los bomberos, y luego pasamos al patio colindante de la ludoteca, donde hacemos la escuela de verano, y allí hacen una especie de prácticas y demostraciones con fuego para enseñar a los vecinos pues cómo se debe y cómo no se debe atacar los primeros conatos de fuego que pueden haber en un domicilio, para que la gente sepa un poco desenvolverse con cierta seguridad en su casa. Vamos a hacer una presentación de Baltanás en Palencia en la red. Ayer hemos tenido una cata de miel que ha sido una cosa muy interesante, muy bonita, la verdad. Y sí que procuramos pues traer aquí muchas actividades, en verano y en invierno. Actividades fuera del museo, en los patios, y también dentro. También dentro, sí. Este patio también lo utilizamos para algunas actividades de este tipo, pero luego mantenemos la oferta de visitas guiadas a través de la empresa Turismo Cerrato, que es una empresa constituida y gestionada por mujeres, que la verdad es que ofrecen unos servicios muy interesantes para los pueblos del Cerrato, puesto que ellas son capaces de organizar lo que quizá los ayuntamientos, si tuvieran más personal, también les gustaría hacer, ¿no? Que son muchas actividades de promoción y de dinamización del pueblo. Entonces, pues sí, aquí tuvimos una cata, tenemos visitas guiadas todos los domingos y de manera permanente. Hemos entrado también dentro del programa de apertura de iglesias que hace la Diputación en colaboración con el Obispado, y también lo están desarrollando ellas, y tenemos una oferta bastante variada y bastante interesante. Recuérdanos un poco el horario de apertura del museo. El museo abre todos los días, menos los lunes, de 11 a 2 y de 5 a 8. Y hasta ahora la gente, ¿qué tal se porta? ¿Mucha afluencia de público? ¿En verano más, a lo mejor? Sí, mantenemos una afluencia bastante estable de visitantes a lo largo del año. No nos podemos quejar. Tenemos un horario diferenciado en invierno, porque lógicamente la gente en invierno trabaja, los niños tienen colegio, y a diario pues normalmente solo se abre a demanda. Se abre a demanda, aunque sean de grupos muy pequeños. Siempre hay un teléfono de contacto donde siempre hay una persona que contesta, y está abierto permanentemente el sábado y el domingo. En verano tenemos una oferta, tenemos una afluencia de visitantes importante, superamos los 4.000 visitas al año. Tenemos exposiciones temporales continuamente, tenemos la sala de exposiciones temporales del museo, ya está ocupada con actividades hasta que termine el mes de diciembre de este año, y seguimos recibiendo solicitudes de personas o de instituciones que nos traen exposiciones que se mantienen aquí durante una temporada, y también es un buen atractivo para que venga gente a visitarnos. Y tenemos también otra cosa, que es un programa de Adri Cerrato Palentino, que se llama el Cerrato Pueblo a Pueblo, en el cual todos los pueblos del Cerrato cuentan con 15 días para exponer algo que consideren importante o digno de mostrar de su municipio. Se hace una banderola con datos sobre el municipio, hay una vitrina especial para eso, y ahí también pues los pueblos tienen su espacio, porque no olvidemos que este es un museo comarcal, aunque esté ubicado en Baltanás.
Uno tiene que tener su espacio dedicado, ¿no? Sí, eso ha intentado el museo desde el principio, ser un reflejo de los modos de vida, de la cultura y de toda la riqueza que tiene el Cerrato. Cuando sale la gente de aquí, ¿con qué cara sale? ¿Cuál es su opinión del museo? Pues mucha gente nos dice que no esperaba encontrar en el museo lo que luego ve dentro, sí. Porque al final la gente tiene siempre una idea de que este tipo de museos terminan siendo museos etnográficos y eso está muy bien, la verdad, pero no era la orientación que se quiso dar a este museo. Y mucha gente viene esperando encontrar un museo con ese contenido y se encuentra con lo bonito que es este museo y que tiene un planteamiento diferente. No se lo espera, ¿no? No se espera, por ejemplo, encontrarse este patio. No se lo esperan. Este patio es una grandísima y muy agradable sorpresa para la mayoría de la gente que viene, pero en conjunto todo, tanto el palacio, porque arquitectónicamente es una joya, pero también el centro de interpretación con su discurso sobre los modos de vida, las costumbres y todo lo que acontece en el Cerrato y ha acontecido desde siglos atrás. Yo creo que es a la vez variado y completo, te hace un recorrido por la historia y también recoge pues, los modos de vida actuales y eso al final yo creo que sí le gusta a la gente. Hay más que ver de lo que a priori parece, ¿no? Sí, eso nos dice, sí, que se van sorprendidos y que se lo van a recomendar a sus amigos. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y nada, y que vayan muy bien esas actividades a lo largo del verano. Muchas gracias. Y ustedes no se olviden, aquí en Baltanás, en la comarca del Cerrato, el museo.